Roberto Art, Los bandidos de Wad Huari. Era siempre el mismo y no otro. Cada vez que Arsenia y yo pasábamos por la plaza de Nejarín, sentado bajo una linterna de bronce, calado al modo morisco que adorna la fuentecilla del Fondac, veíamos a un niño musulmán de 8 o 9 años de edad, quien al divisarnos se llevaba la mano al corazón y muy gentilísimamente nos saludaba. La paz. Excuso decir que la plaza de Nejarín no era tal plaza, sino un hediondísimo muladar, pavimentado con pavoroso canto rodado. En los corrales linderos trajinaban a todas horas campesinas de las cabilas lejanas, acomodando cargas de leña o de cereales en el lomo de sus burros, prodigiosamente pequeños. Pero este rincón, a pesar de su extraordinaria suciedad, con su arco lobulado y un chorrito de agua escapando de la fuente bajo el farolón morisco, tenía tal fuerza poética que muchas veces Arseña y yo nos preguntábamos si al otro lado del groseramente tapiado arco no se encontraría el paraíso de Mahoma. Y digo que teníamos tal impresión, porque Arsenia Spoyle, estudiante de arquitectura, también estaba de acuerdo en que la belleza de aquel rincón estaba determinada por el farolón de bronce. Arsenia y yo nos habíamos conocido en el Hotel Continental, donde nos alojábamos. Esta era la razón por la cual salíamos todas las tardes juntos. Sin embargo, muchos honorables devotos de Mahoma creían que éramos novios en viaje de bodas, y naturalmente sus ofertas iban siempre dirigidas a mí. Lo más notable del caso es que yo no estaba enamorado de Arsenia, ni Arsenia pensaba en enredarse conmigo. Sin embargo, los que nos veían se decían, qué felices parecen, cuánto deben quererse. No estábamos enamorados, tampoco sospechábamos que podíamos estarlo algún día. Hablábamos con entusiasmo y grandes gestos, porque Fez nos entusiasmaba, porque en cada callejuela de la milenaria ciudad africana encontrábamos ardientes motivos de ensueño. La paz. Era el maldito niño musulmán que nos saludaba correctamente. El pequeño, después de saludarnos, se sentó muy gravemente a la orilla de la fontana y se puso a mirar, con el gesto pudroso de una niña, sus sandalias amarillas de piel de cabra que le colgaban de la punta de los pies desnudos. Se tocaba con un pequeño fez rojo, muy elegantemente ladeado, a un costado de la cabeza, y una chilabita que era la mar de graciosa. Maldito sea el niño y su gracia, me decía yo. El dichoso pequeñito cada vez que nos veía se llevaba la mano al corazón y nos saludaba ritualmente. La paz. Arsenia estaba encantada con el chiquillo. Vea usted qué gracioso, me decía, qué bonito, qué educado. Yo escuchaba esos elogios con el aire displicente del que de ninguna manera participa de ellos. El dichoso niño jamás se nos acercó, como otros niños, a ofrecernos ni guitarras de caparazón de tortuga, tortuga sintética fabricada en Alemania, ni carteras moriscas, bordadas a máquina en Cataluña, ni puñales con leyendas coránicas repujadas en las Vascongadas, ni servicios de fumar estampados en París. El niño, como un caballero, en cuanto nos veía, se llevaba las manos a los labios, a la frente y al corazón, y de allí no pasaba. Yo, que sin razón alguna me jactaba de conocer a los orientales mejor que Arsenia, le decía, el niño ese debe ser un granujilla de la peor especie. Me resulta 100 veces más hipócrita que esos otros truanes que le cargosean a uno ofreciéndole recuerdos apócrifos. No hable así de ese inocente, me respondía Arsenia malhumorada, y con gran fastidio de mi parte le enviaba un beso al niño en la punta de sus dedos, y el inocente nos seguía por la callejuela con la larga mirada de sus ojos aterciopelados. ¿Dónde vivirá ese muchachito? Me preguntaba Arsenia. Supongo que en cualquier caverna. ¿Por qué no le llama? En fin, si usted quiere. Sí, llámelo. ¿Qué otro remedio me quedaba? Esa mañana, en cuanto llegamos al triángulo de Nejarín, llamamos al niño. A nuestras preguntas respondió que se llamaba Abul y que se ganaba la vida guiando a los turistas. ¿A dónde guías tú a los turistas? Dijo Arsenia. A la casa de la gran serpiente. ¿La casa de la gran serpiente? ¿Qué es eso? Pues escúchame, señor, y verás, dijo el niño. Mi padre, que es un excelente hombre de la cábila de Angera, tiene una serpiente de 11 varas de largo metida en un pozo cubierto con una tapa de vidrio. Todos los días a las 10 de la mañana la serpiente devora un cabrito vivo.
Siempre hay forasteros y turistas que tienen curiosidad de ver cómo la gran serpiente se traga un cabrito vivo y qué es lo que hace el cabrito en el fondo del pozo cuando ve que la gran serpiente se le acerca con la boca abierta. Yo miré a mi amiga como diciéndole, no le decía yo que este niño es un canallita de solemnidad, pero Arseña ni se dignó mirarme. Inclinada sobre el niño que se miraba púdicamente las puntas de las amarillas sandalias, dijo, ¡qué horrible! Eso debe ser terrible. El pequeño Abul se sonrió como una tímida colegiala y respondió, la serpiente abre una boca espantosa y el cabrito llora en un rincón. Siempre la boca del pozo está rodeada de turistas. Es horrible, insistió Arseña, y acordándose de mirarme dijo, ¿qué le parece si fuéramos? Vamos. Tú nos acompañas, le dije al niñito modosito como una colegiala, y los tres nos pusimos en marcha, mientras que Arseña, un poco histéricamente, se creía obligada a decirme, no creo que, yo creo que no voy a soportar eso, creo que me voy a desmayar, pero ¿será cierto, Abul, que la serpiente tiene 11 varas de largo? El niñito musulmán aseveró gravemente, 11 varas. Puede tragarse a una oveja gorda, reventarlo a un caballo, dejarlo triste a un elefante. La policía no debiera permitir eso, dijo Arseña, y agregó estremeciéndose, ¿queda muy lejos de aquí? Oh, no, señora, dijo el pequeño Abul, cruzando el Wad Huari, en el camino de Fez a Taza. Si tomáramos un automóvil. No, replicó el niño, en 15 minutos de camino estaremos allí. Entramos en un túnel que era una callejuela cuyo torcido rumbo, techado de arcos de ladrillos, estaba poblado de misteriosas figuras. Dejamos atrás la ensangrentada puerta de Bab Merod, en cuyas saeteras se exponían las cabezas de los ajusticiados. Nos detuvimos a beber unos refrescos en una choza de juncos a la entrada del cementerio de Bab Fetot. Bajo un gigantesco árbol de espesas hojas verdes, grupos de mujeres embosadas charlaban animadamente y bebían té verde que un esclavo negro preparaba allí, a la orilla del socavón, en una cocinilla de bronce cargada sobre su espalda. El niñito musulmán caminaba delante de nosotros y Arseña y yo, sumergidos en nuestros pensamientos que giraban encantados alrededor del paisaje, nos alejamos insensiblemente de las murallas de la ciudad. Poco después nos cruzamos con varios tuaregs arrebujados en el lomo de sus camellos y de pronto nos encontramos frente a un puentecillo rústico de troncos verdes que cruzaba el Wad Huari, río de las perlas. La lonja de plata viva se perdía en la oscuridad ramosa de un bosquecillo próximo. ¿Queda muy lejos? No, respondió el niño, queda allí junto al molino de aceite. Habíamos entrado en un camino completamente bloqueado de retorcidos olivos que súbitamente se trocó en un sendero áspero y salvaje. Arseña tenía las mejillas ligeramente encendidas. El maldito niño caminaba ahora dando largas zancadas. De pronto los cascos de un caballo resonaron a nuestras espaldas. Nos volvimos y pudimos ver un grupo de moros que parecía brotar del olivar. No me quedó duda. Eran bandidos. Quise echar la mano al cinto, pero uno de aquellos vigorosos desalmados precipitó su caballo sobre mí. Su mano derecha esgrimía un garrote. Sentí el cálido aliento del potro en mi cuello y si no me hubiera encogido a tiempo, creo que ese demonio me hubiera roto la cabeza de un estacazo. Levanté los brazos y uno de los bandidos me despojó de mi revólver. Entonces el jefe del grupo me dijo que podía bajar los brazos. El mocito musulmán, recatado y vergonzoso como una niña, había desaparecido. Arsenio y yo nos mirábamos estupefactos. Comprendimos. Habíamos caído en una trampa. Estábamos secuestrados. Secuestrados a las puertas de Fez. ¡Qué horror! Acongojados emprendimos la marcha rodeados de aquella gavilla de ladrones, con renegrida barba encrespada en el mentón y cimitarra de dorada empuñadura del cinto. Secuestrados a las mismas puertas de Fez. Parecía mentira. Abría la marcha un bandido de larga lanza apoyada en el estribo de su potro. Por momentos los beduinos se confidenciaban acercando las cabezas protegidas por albornoces listados de brillantes colores. Yo había tomado del brazo a Arseña, por cuyas mejillas encendidas rodaban lágrimas de terror, pero no pensaba en ella, pensaba en mí. Pensaba que mi familia no pagaría ni un céntimo de rescate por mi persona. Luego me reproché mi egoísmo y me puse a pensar en la situación de Arseña. Era quizás aún más desesperante que la mía en aquel país en que aún se compraban esclavas. Finalmente, cruzando el boscoso aceitunal, llegamos a una choza cuya sólida puerta abrió un esclavo semidesnudo. Arsenio y yo entramos. El interior de nuestra prisión, en contraste con el miserable aspecto exterior, estaba decentemente aderezado. Finas esteras adornaban los muros.
Sobre las alfombras del suelo estaban desparramados algunos almohadones y en una pequeña mesa escarlata había una cajetilla de cigarrillos turcos. Arsenia se dejó caer sobre un almohadón y comenzó a llorar silenciosamente. Yo me senté a su lado y traté de consolarla. Querida Arsenia, no llore. Esta gente se limitará a pedir un rescate, nada más. El que puede perder la cabeza en esta aventura soy yo, porque mi familia no pagará un céntimo, porque no lo tiene. Usted quédese tranquila, no tema. Arsenia encontró fuerzas para sonreír entre sus lágrimas y dijo: Nunca, Alberto, nunca. Yo no lo abandonaré. Usted tenía razón. Ese niño. Me hable del niño, por favor. Súbitamente se abrió la puerta y apareció el jefe de los bandidos. Con gran sorpresa de nuestra parte, este bribón era un francés de pequeña estatura, calvo como un farmacéutico y con gafas cabalgando sobre una nariz sumamente respingada. Se detuvo en medio de la habitación y dijo: Señorita, caballero, tanto gusto. Nos pusimos de pie. El jefe de los bandidos prosiguió en correcto francés: Señorita, caballero, entre las numerosas personas acomodadas que visitan Marruecos existe un 80% que dice: lástima enorme que la civilización, la gendarmería, los jefes políticos, el protectorado y el ferrocarril hayan hecho desaparecer a los bandidos. Lástima enorme no vivir en la época en que uno se encontraba con una terrorífica aventura a la vuelta de cada zoco. Pues bien, yo y estos honrados creyentes que los han secuestrado a ustedes nos hemos dedicado a explotar la emoción del secuestro. Detenemos violentamente, como si fuéramos bandidos auténticos, a las personas que por su idiosincrasia nos parecen inclinadas a las ideas románticas, y luego las ponemos en libertad sin exigirles absolutamente nada a cambio de esa libertad que por un dramático momento creen haber perdido. Si los secuestrados gustan remunerarnos por el trabajo que nos hemos tomado para emocionarles y proporcionarles una aventura que podrán gustosamente narrar en su hogar, nosotros recibimos agradecidos los que quieran regalarnos. Si no quieren remunerarnos, les deseamos igualmente feliz viaje y ponemos a su disposición el automóvil que para los turistas tiene la casa. Y abriendo la puerta nos mostró un modernísimo limusín detenido a la puerta de la choza. De modo que ustedes no son bandidos, de modo que podemos irnos. Así es, caballero. El jefe de los bandidos echó la mano a su reloj y agregó: Van a ser las 12:30. A la una se almuerza en el Hotel Continental. ¿Qué otra cosa podía hacer? Eché mano a mi bolsillo. ¿Cuánto le debemos? Repliqué entre hosco y contento, pues no soñaba en salir tan fácilmente del paso. Monsieur Lanterne, que así se llamaba el jefe de los bandidos, sonrióse amablemente y dijo: 200 francos, una bagatela en moneda americana. Va incluido el viaje de vuelta en automóvil. Al otro día, cuando pasamos con Arsenia por la plazuela de Nejarín, sentado bajo el farolón de bronce de la fuente estaba el maldito y pudroso niño del Fondac. Al vernos, bajó los ojos como una tímida colegiala y como si no hubiera sucedido nada, dijo, llevándose la mano al corazón: La paz.